una línea de novela para determinar la paternidad de uno de sus protagonistas, pero ahora parece que son mucho más comunes de lo que llegamos a imaginar. El doctor Saúl Villasmil es bioanalista, biólogo molecular y genetista, además es jefe de la cátedra de bioquímica en la Escuela Luis Racetti de Medicina en la Universidad Central de Venezuela, y con él vamos a estar hablando de estas pruebas de ADN, qué utilidad tienen más allá de resolver un caso de paternidad. ¿Se pueden detectar enfermedades incluso antes de que presenten síntomas? Bienvenido, doctor Villasmil, un gusto conversar con usted. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Feliz día para todos, para la audiencia, y bueno, un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Y efectivamente, no solamente los test genéticos o los test de ADN se hacen solamente para buscar algún tipo de patología, sino también porque podemos dar un consejo genético que va de la mano con esto, justamente para orientar no solamente en patologías como el cáncer, sino justamente para cosas a veces que las podemos tomar de diferentes puntos de vista dependiendo de lo que nosotros realmente necesitemos, como por ejemplo saber si tenemos una mejor capacidad para correr, tenemos mejor capacidad, por ejemplo, para aumentar de masa muscular. Eso les digo que son cosas que muchas veces la gente no lo sabe, pero se hace. Y sí, al principio era todo relacionado con la paternidad, y ahora, bueno, se ha abierto un campo desde hace muchísimo tiempo de diferentes cosas. Otra patología, por ejemplo, como la fibrosis quística. Ahora, ¿qué pasa? Hay enfermedades que están relacionadas directamente con el ADN, que se llaman enfermedades que provienen de un solo gen, que son monogénicas. Y es decir, si hay un problema en el gen, seguramente la probabilidad va a ser mucho mayor de padecer la enfermedad. En el caso del cáncer no es tan así. Hay unos genes que se pueden heredar y que podrían tener o dar cierta probabilidad de desarrollar la patología. El caso de Angelina Jolie, que quizás es el más por conocido. Por ejemplo, ese es uno de los, pues, sí, es lo que más se conoce, y bueno, ya tenía una probabilidad creo que del 85-89% de padecer cáncer de mama, y en conjunto con sus médicos, que es donde entra todo lo que tiene que ver con consejo genético, pues tomaron la decisión de hacer la mastectomía y, bueno, colocar sus implantes y eso. Eso no le garantiza de que las células que quedan allí, que están presentes allí, porque no se pueden sacar todas las células, puedan tener la mutación y desarrollar al final la patología. Lo que disminuye ahí es el riesgo. La probabilidad baja. Saúl Villasmil, nuestro invitado, es bioanalista y biólogo molecular. Y quizás en países que están más desarrollados, este tipo de exámenes genéticos de ADN se están utilizando ¿para qué? ¿Para crecer o para averiguar qué otras cosas que no sabemos? Desde el punto de vista de salud pública es que se utiliza muchísimo cuando se hacen este tipo de evaluaciones, porque se sabe que el gasto público en salud es bastante grande, y eso garantiza de alguna manera saber y hacer también probabilidades en el tiempo del tipo de enfermedad que pueda, o de medicamentos y de tratamientos que se puedan llevar a los hospitales, ¿okay? Eso es parte de lo que se hace. Y también una de las cosas que creo que es importante nombrar es hoy en día pues tenemos mucha recombinación genética porque viajamos por el mundo y podemos enamorarnos y tener hijos con personas que vengan de otro sitio. Antes, o todavía, pero antes más, era desde el punto de vista étnico, ¿no? O sea, se hacía la reproducción incluso entre familias, y eso podría causar algún daño. Por eso, de algún punto de vista, la Iglesia Católica prohibía tener hijos con hermanos, con primos muy cercanos, porque sabían que pasaba algo, aunque no sabían exactamente qué era lo que sucedía. Ahora, habla de la utilidad que esto tiene para tomar decisiones e implementar políticas de salud por parte de los estados. ¿Qué cosas podrían mejorar o cambiar si esto fuese una práctica común? Primero, dotación de hospitales con algo en particular, que sería, por ejemplo, o evaluar ¿cuál es la mayor necesidad? La mayor de cada necesidad población? para cada población, exactamente. Eso yo creo que es una de las cosas más importantes que se podrían hacer si lo tomamos desde ese punto de vista. Desde el otro punto de vista es que tú sepas qué posibilidades y qué probabilidad hay de desarrollar alguna patología,
y si la hay, entonces tomar previsiones en el asunto. Es decir, si tenemos cierta probabilidad de desarrollar algún tipo de patología, ¿qué se puede hacer para prevenirla y disminuir ese numerito? ¿Ok? Como por ejemplo, si sabes que tienes problemas en algún gen que puede ser modificado o inducido por la luz ultravioleta del sol, entonces evitar tomar sol o protegerte cuando lo vayas a hacer, más quizás que otra persona que no tenga esa probabilidad. ¿Cuánto pesan los hábitos cuando hay una predisposición genética? Aquí hay dos cosas, porque me parece muy interesante esa pregunta desde dos puntos de vista. Uno, que el ADN puede ser que se modifique por sí mismo, eso es una hipótesis, se modifica, hay un cambio que se denomina mutación y por supuesto se desarrolla una patología, hablando del cáncer, por ejemplo, como el cáncer. Sin embargo, también existe lo que es la epigenética, que lo que significa literalmente es estar sobre la genética y es cómo el medio ambiente influye en los cambios que puedan haber en la célula. Entonces, si hacemos cambios de hábitos que a veces no son los mejores, vamos a tener menor probabilidad quizás de padecer una enfermedad porque no les estamos dando esa herramienta y esos cambios que posiblemente lleven a el desarrollo de la patología. Doctor Villasmil, Saúl Villasmil, quien nos acompaña, bioanalista y biólogo. Y esos cambios no solo quizás son, no es que yo estoy comiendo más azúcar o estoy friendo más los alimentos, sino que me mude a Siberia si yo me crié en Cumaná. Bueno, yo creo que es algo mucho más, es algo fuerte lo que estás diciendo, cómo nos mudamos a Siberia. Pero sí, sí es el caso, sí es la recomendación, poniéndolo así, pero no, generalmente no es tanto el hecho de cambiar, porque estamos hablando, cuando hablo del ambiente, es del nicho donde te desarrollas, tal cual. Es decir, si el agua está contaminada con algo que te pueda llevar a desarrollar alguna patología, entonces hay que tratar el agua en este caso, ¿ok? Y lo otro es el nicho. Cuando hablo de nicho es ese medio ambiente que rodea la célula como tal. Y eso se logra justamente teniendo, entre otras cosas, una alimentación sana y nutritiva. Son dos cosas distintas que van de la mano, pero son dos cosas distintas. Uno puede comer muy sano porque come lechuga todo el día, pero eso no te nutre para todo lo que necesitas en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado en eso y no ser tan radical en que, de hecho, tener alguna probabilidad, que todos la podemos tener, significa que vamos a padecer la enfermedad. Simplemente es un numerito, un algoritmo que te puede ayudar, orientar o intentar de alguna manera hacer que cambies ciertos hábitos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Villasmil, por haber conversado con nosotras estos minutos en Zona Éxitos de un tema tan interesante. Incluso leí tiempo atrás un porcentaje importante de personas que se habían hecho este tipo de test habían identificado miembros de sus familias que eran desconocidos o incluso que no eran hijos de sus padres. Exacto, es que hay muchas cosas y muchos puntos que se pueden tratar. Buscar los ancestros, por allí se pueden buscar, ¿ok? Entonces, como les digo, no es... Por ejemplo, un bebé de probeta puede conseguir, si fue de una donación de semen, ¿tú puedes conseguir a tu papá? Sí, claro, lógicamente. Y a la mamá, si es el óvulo lo que se está aportando en este caso, que no sea de las personas que van a criar al bebé. Bueno. Qué bueno, tenemos una candidata por ahí. Sí, señora, hacerse una prueba genética. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y haberse acercado además al estudio. Muchísimas gracias a ustedes. Saúl Villasmil es bioanalista, biólogo molecular y genetista. 3 minutos de la mañana, momento de ir a la pausa.